¿Qué es una iglesia? Es una familia. Oportunidad para servir. Amor y esperanza. Esperanza en la incertidumbre. Acompañamiento en la dificultad. Yo llegué a la iglesia hace 21 años. 24 años. 14 años. En la iglesia he aprendido a caminar en el Señor, a leer y estudiar las Escrituras, A vivir conforme a la voluntad de Dios, a ser un mejor ciudadano para mi país. La iglesia me ha permitido servir con mi talento, ayudar con alegría, Si invitas a alguien a nuestra iglesia, le estás regalando una gran oportunidad de conocer al Señor, de ser parte de una familia, porque el mundo necesita de Dios, porque Jesús quiere a los niños, porque Jesús murió por ti. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Valle de Lili, un lugar para creer, crecer, permanecer y servir. Amados hermanos, muy buenos días, sean muy bienvenidos a nuestro culto dominical. Un día en donde venimos a exaltar y a engrandecer el nombre de nuestro Dios. Antes de nuestra pequeña oración, quiero hacer una reflexión acerca de un texto que me pareció muy importante para estos tiempos y estos momentos. Y quiero que me acompañen
a Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3, que dice lo siguiente. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover las guerras. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando lo piden, lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. Qué palabra tan apropiada para este momento. Y con estos versículos de Santiago capítulo 4, yo quiero invitarlos a que oremos en esta mañana y levantemos un clamor al Señor por nuestra ciudad y por nuestra nación. Dios amado y poderoso, ten misericordia de nosotros porque no vamos a ti, porque en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, solo hay capacidad para la rebelión, para hacer la guerra, para tener disensiones, para tener pleitos, iras y contiendas, todas obras de la carne. Amado Padre, pero tú eres misericordioso, Señor, y abrigamos en nuestro corazón el deseo y el anhelo de que tú traigas esa transformación que necesitamos y que necesitan tantos y tantas personas en estos tiempos, nuestros gobernantes, nuestros jóvenes, nuestros empresarios. Señor, que el diálogo sea ese canal por el cual nosotros busquemos tu paz. Tú nos dejaste, Señor, a través de tu palabra, tantas recomendaciones, tanta sabiduría para poderla aprovechar en estos momentos. Pero no la tomamos en cuenta porque muchos no conocen tu palabra. Y aquellos que la conocemos, Señor, nos atemorizamos muchas veces de proclamarla de acuerdo a la verdad que está escrita en ella. Yo creo, Señor, como fue escrito en Isaías 51, que a su tiempo, Señor, Colombia, que ha estado en ruinas, tú traerás sobre esta ciudad un hermoso jardín, Señor. Celebraremos, cantaremos cánticos de alegría. Creemos en tu poder para mudar los corazones de piedra en corazones de carne. Tu poder de justicia, Señor, brillará en esta nación como la luz de la aurora que irá en aumento cada día. Confiamos y esperamos en ti, Señor, en que atraigas a todos aquellos que han endurecido sus corazones contra ti con cuerdas de amor. Que tu misericordia, Señor, con todos ellos que fueron creados en los vientres de sus madres, donde tuviste su embrión, Señor, y formaste y pusiste planes en sus corazones, planes para ti, planes de bien y no de mal. Encamínalos, Padre, por favor, hacia ti. Danos estrategia como pueblo de Dios para poder evangelizar, llevar este mensaje de salvación a tantos que no te conocen, a gobernantes, a jueces, a ministros, a concejales, a senadores, a tantos, Señor, que han endurecido su corazón por la ambición al dinero. Quebranta sus corazones y gobierna tú, porque cuando tú gobiernes nuestra nación, Señor, tendremos paz. Oramos con acción de gracias en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro precioso Espíritu Santo. Amén y amén.
creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma, que tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca, y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza, y eso me basta, y ese consuelo todo lo calma, que tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca, tú eres la razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré, y pase lo que pase merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti, fui creado para ti. Tú eres mi esperanza, eso me basta, y ese consuelo todo lo calma, que tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca, feliz contemplo que estás en mi barca, feliz contemplo que estás en mi barca. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay. Y terminará los problemas mientras llega a ti. Miremos todo haciéndote a ti, y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré?
¿de quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, y solo a ti. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Me lo has demostrado tantas veces. La 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 la. Y no, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Dios nunca me Y es que me amas tanto y te preocupas por mí. Eres fiel a tu palabra, tengo seguridad. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Soy tu hijo y vengo
allá voy. En ti puedo descansar, en ti puedo yo confiar. Y es que me amas tanto y te preocupas por mí. Eres fiel a tu palabra, tengo seguridad. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Quiero estar en tu presencia, disfrutar de tu amistad. Quiero en ti encontrar deleite, quiero conocerte más. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Hoy tengo el privilegio de orar por una familia muy apreciada por todos nosotros, la familia Múnera Aldana. Y para ellos quiero regalarles el Salmo 46, versículos del 1 al 3, que dice: Nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tengan miedo. Es una promesa preciosa para ellos, para decirles en este día que a pesar de las dificultades, que a pesar de todas las situaciones que han tenido durante este tiempo, Dios siempre los sacará victoriosos. Así que les invito a que oremos hoy y que los tengamos presentes en nuestras oraciones durante toda esta semana. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por esta preciosa familia Múnera Aldana. Gracias por sus vidas, gracias por tu obra en medio de ellos, por tus tiempos, Señor, por las provisiones que vienen desde lo alto, por las puertas que tú abres, Señor, y que nadie puede cerrar. Muchas gracias por todas las bendiciones que has traído en la vida de Jorgito, por lo que has estado trabajando en su vida, en su salud. Y te pedimos, amado y precioso Señor, que traigas paz a su mente, paz a su alma, paz a su corazón. A esta familia en pleno, Señor, trae también con ellos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Trae esos lazos de amor, Señor, que a través de las situaciones que han vivido con su hijo, pues han logrado estrechar. Nosotros desde aquí, precioso Rey, los bendecimos con toda bendición y te pedimos que abras las puertas donde ellos necesitan que sean abiertas y que les des a los médicos sabiduría, entendimiento para la vida de Jorgito, para su recuperación. Gracias por los medicamentos que van a poder venir a su vida, Señor, y que lo van a poder estabilizar de manera definitiva.
Nosotros confiamos y creemos en tu poder, en tu grandeza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos con acción de gracias. Amén y amén. Perdóname si otra vez insiste en mi canción. El Dios de amor, el siervo fiel, la majestad, gran rey, que bajó y bajó y bajó, y la historia más hermosa de su amor firmó en la cruz, y con su sangre carmesí vino a escribir de mí que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy. Cristo, mi Cristo, firmaste tu amor por mí. Él siendo rey se despojó al ser igual a mí. Murió en la cruz en mi lugar, vida eterna Él prometió, que bajó y bajó y bajó, y la historia más hermosa de su amor firmó en la cruz, y con su sangre carmesí vino a escribir de mí que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy. Cristo, mi Cristo, firmaste tu amor por mí en la cruz, y con su sangre
días, hermanos, espero se encuentren muy bien esta mañana del día de hoy. En este día vengo a comentarles del Ministerio de Jóvenes. Tuvimos nuestro primer encuentro presencial hace 2 domingos atrás, donde nos pudimos ver, pudimos compartir un rico almuerzo, pudimos tener una hermosa reflexión y fue un momento de mucha satisfacción para nosotros. Entonces a continuación les mostraremos un poco de lo que se vivió ese día y evidenciándoles de que nuestro grupo de jóvenes no para, sigue muy activo y que si recordarles que si conocen a algún joven que le gustaría ser parte, está cordialmente invitado. Muchas bendiciones. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin otro año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Te dé muy larga vida, salud y felicidad. Querida familia, muy buenos días tengan en esta mañana dominical. Espero que todos estén en casita, bien de salud, muy responsables con el cuidado de todos los miembros de la familia. Bueno, este virus sigue cobrando la salud de varios de nuestros miembros de la iglesia. Sabemos por sus testimonios que no es nada fácil tener que enfrentar este flagelo, lo que obviamente es motivo de preocupación para quienes somos su familia en la fe. Oramos por cada uno de ellos para que superen pronto esta afectación y su salud se recupere al 100%. Los nervios son el sistema del cuerpo que más se está afectando por esta dolencia, así que debemos estar muy atentos a nuestros miembros de la familia en su parte anímica. La pandemia lamentablemente no solo está afectando la salud física, sino que también ha tocado la salud mental. Hayan sufrido o no de este virus, la salud mental está en este momento en detrimento y lo peor es que va en aumento. Es inevitable sentir miedo ante una enfermedad que aún es desconocida, pues su comportamiento no es igual en todas las personas. De ahí que no existe un único protocolo para atacarla. Otro tema es el encierro obligado que seguimos viviendo y no solo por el riesgo de un contagio, sino también por la situación de orden público. Los paros, los bloqueos, la violencia, el hambre que se ha acrecentado, las familias perdiendo los empleos, la incertidumbre que crece día a día, donde como algunos me han compartido, se siente que la esperanza de una mejoría como que se esfuma en el horizonte ante una amenaza civil en nuestro país. Bueno, esperemos que no sea así. Todas estas cosas están llevando a las personas a que su salud mental esté afectada de una manera alarmante. De ahí que en la actualidad muchos profesionales de la salud como los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas estén trabajando arduamente para ayudar a las personas con estos procesos, lo que no está siendo nada fácil. Valle de Lili es una congregación que se ha apreciado de ser una familia. Estamos a punto de cumplir 25 años de nuestra fundación y durante ese tiempo hemos podido trabajar al interior de nuestra congregación en la conservación del cuidado de los miembros de la iglesia. A pesar de que hoy no podemos vernos ni reunirnos como sería el deseo de nuestro corazón, y lo cual sí pudimos hacer hasta, como por 23 años,
No hemos perdido de vista la importancia de la familia. Nos queremos, nos cuidamos, estamos pendientes los unos de los otros y yo considero que eso de alguna manera nos está ayudando a sobrellevar esta difícil situación que aún no termina. Uno de los temores que teníamos los pastores, y lo hablé en su momento con varios de mis colegas, era la pérdida de miembros que podíamos enfrentar ante esta nueva realidad. Manejar las iglesias desde la distancia, o sea, desde la virtualidad, como que no era lo más recomendable, pero bueno, tristemente la situación pues nos ha obligado. Las redes sociales donde cada iglesia pone su propuesta de culto o de participación litúrgica da la oportunidad para que las personas se diversifiquen y pierdan el sentido de pertenencia con su propia congregación. De hecho, ha pasado y está pasando en muchas iglesias. Yo aspiro que esto no esté sucediendo aquí en Valle de Lili, pero como les decía, es la preocupación de muchos pastores frente a todo esto que nos vino a cambiar nuestra praxis litúrgica de manera muy abrupta. Porque algo que debemos tener muy claro, quienes hacemos parte de una congregación, es que la iglesia debe permanecer unida, debe procurar la unidad. Hay un dicho que dice, pueblo unido jamás será vencido, y eso se aplica para nuestra congregación también. Nuestra lucha es contra el príncipe de las tinieblas. Su trabajo es lograr que nos dispersemos y vivamos vidas derrotadas. Su trabajo es mantenernos en el miedo y la zozobra, mostrándonos que Dios no está haciendo nada por nosotros, que cada vez estamos peor. Su trabajo es llenarnos la mente de que aquí donde estás no es suficiente. Busca otra cosa que te dé alegría y bienestar, llevando muchas veces a las personas a una búsqueda insatisfecha para lograr tener los espíritus apagados. A este enemigo le encanta marcarnos nuestras diferencias para lograr su cometido, pero es justamente allí, en esas diferencias, donde está la riqueza de la unidad, a la cual el Señor nos llama a permanecer. El énfasis temático de este mes de junio será cuidando y fortaleciendo la iglesia. Y en ese marco estaremos reflexionando durante estos domingos de mes. La iglesia del Señor es lo más valioso para Dios y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de ella. Todos y cada uno de sus miembros tenemos una participación directa en el cuidado y fortalecimiento de nuestra congregación llamada Valle de Lili, y la cual hace parte de la Iglesia Universal de Dios. Miren hermanos, nosotros somos muy diferentes entre nosotros mismos, pero eso es, en lugar de ser motivo de conflicto, debe ser motivo de unidad, porque cuando las diferencias se presentan, podemos ejercitar dos cosas importantes: la tolerancia, que no es lo mismo que la indiferencia, y la solidaridad. Dos virtudes que nos llevan a experimentar el amor de Dios en nosotros para nuestros hermanos. Esta mañana he titulado nuestra reflexión ¿Cómo podemos cuidar nuestra unidad en la iglesia? Reflexión basada en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 35. Bueno, por razones de tiempo no voy a leer todos los 35 versículos en este momento, pues nos ocuparían mucho tiempo en esta mañana. Voy a hacer lectura puntual de algunos de ellos, dada la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en esta oportunidad. Lo que sí quiero hacer, a la luz del pasaje, es contextualizarlos un poquito. Miren, revisemos la situación que está pasando en esta iglesia. Bueno, en este capítulo 15, bueno, ustedes pueden leerlo ya casi de forma completa, se nos está planteando acerca del concilio que se tuvo que convocar en Jerusalén para considerar un asunto crucial de la ley frente a la gracia de Dios. O como pudiéramos decir hoy, la ley frente a la libertad cristiana. Había surgido un problema porque algunos cristianos que venían de Judea estaban enseñando a los creyentes que si no se circuncidaban de acuerdo a la ley de Moisés, no podrían ser salvos. La famosa discusión de la forma y no del fondo, como popularmente manejamos en algunas situaciones como esta. El tema aquí era sobre la circuncisión, un rito judío que estaba bajo la ley y que era de carácter obligatorio para el pueblo judío, y que algunos querían aquí elevar a requisito para salvación. Esto obviamente generó una gran controversia e incluso discusiones muy fuertes. Ustedes saben que este tipo de cosas a veces se presentan en las iglesias y que si no se sabe manejar con sabiduría pueden terminar dividiendo una congregación. En ese contexto vemos cómo Pablo y Bernabé, de acuerdo a una decisión que se toma allí en la iglesia de Antioquía, deben viajar a Jerusalén para reunirse con los apóstoles y los líderes de la iglesia de allá para tratar este asunto. En la Biblia tenemos titulado este capítulo El Concilio en Jerusalén, y eso nos muestra que habían temas que era necesario tratar.
Bien, con este contexto quiero entonces compartirles en esta mañana la importancia de ser conscientes de las diferencias que existen entre los miembros de la familia de la fe y cómo dichas diferencias no pueden ser causal de distanciamiento o rompimiento de nuestra comunicación, algo que lamentablemente vemos pasar con alguna regularidad. A la luz entonces de este pasaje les invito a revisar varios pasos que podemos aprovechar en lo que respecta al cuidado que debemos tener con nuestra iglesia para evitar cualquier diferencia que pueda afectarla en su unidad. Miremos el primer paso. ¿Cómo podemos cuidar nuestra iglesia? Identificando las diferencias. Algunos hombres llegaron a Antioquía desde Judea, empezaron a enseñar a los hermanos: ustedes no se salvarán si no se circuncidan, como manda la tradición de Moisés. Pablo y Bernabé estaban en contra de esta enseñanza y discutieron mucho con ellos. Por fin se decidió que Pablo, Bernabé y otros fueran a Jerusalén para hablar con los apóstoles y los ancianos líderes acerca de este asunto. Identificar las diferencias nos permite entender la dinámica en el contexto que nos movemos. Bueno, vemos aquí en estos versículos cristianos judíos que con frecuencia eran llamados judaizantes, que vinieron a la congregación de Antioquía y estaban enseñando que los gentiles podían convertirse en cristianos, pero primero tenían que convertirse en judíos. Imagínense, querían someterlos a cumplir con un rito judío que era la circuncisión. Esto, por la reacción que vemos aquí, era algo muy difícil, yo pienso, para algunos creyentes judíos, tener que aceptar que los gentiles convertidos pudieran llegar a la iglesia también y ser tratados como miembros iguales sin haber sido sometidos primero a la ley de Moisés. Este fue el tema de discusión que se armó en la iglesia, porque los judaizantes hicieron de la circuncisión un requisito no negociable para alcanzar la salvación. ¿Qué tal? Le dieron carácter salvífico a un ritual judío, una exigencia que prácticamente era algo humano, que nada tenía que ver con la salvación. Vemos ahí claramente que estos cristianos judíos lo que no querían, bueno, pienso yo, ¿no? Esa es como mi conclusión. Lo que no querían era recibir en la congregación a los gentiles. Acordémonos que ellos no los querían, hasta los llamaban perros. Así que aquí hay exigencia, tal vez, yo creo que era más una disculpa, ¿no? Para impedirles una participación igualitaria en la iglesia. Estos cristianos, nos dice aquí el pasaje, venían de Judea y no estaban satisfechos si no lograban imponer sus propias creencias a otros nuevos cristianos que no eran judíos. Obviamente esta enseñanza causó un impacto negativo que también a su vez los llevó a una tremenda conmoción al interior de la iglesia. De alguna manera, esa enseñanza minaba el trabajo misionero de Pablo y Bernabé. En el viaje misionero que ellos realizaron, pudieron sembrar iglesias entre los gentiles sin obligarlos para nada a que tenían que guardar la ley de Moisés. Así que esta enseñanza de estos judíos, de estos cristianos judíos, daba a entender que lo que Pablo y Bernabé habían hecho pues era un error. ¿Cómo no exigir los ritos de la ley? Era inconcebible para ellos. ¿Cuántas congregaciones se han visto afectadas por este tipo de posturas? ¿Cuántas iglesias se han dividido por posturas como esta? Cuando el apóstol Pablo estaba en Antioquía y predicó allí, muy claramente enseñó que por la ley no se podía ser justificado, solo se daba en Jesús, o sea, todo aquel que creyera en él sería justificado. Si lo leemos y nos devolvemos 2 capítulos al capítulo 13 del libro de los Hechos y lo miramos en el versículo 38, miren lo que encontramos. Entiendan esto, hermanos, el perdón que ustedes no pudieron alcanzar por medio de la ley de Moisés, lo reciben por medio de Jesús. Todo el que tiene fe en él es aprobado por Dios. Eso estaba muy claro e iba en contraposición con lo que estos judaizantes estaban enseñando. ¿Se imaginan la confrontación? Aquí hay 2 marcadas diferencias. Una de ellas estaba equivocada. ¿Cómo manejar esta situación sin llegar a extremos que pudieran dañar la unidad? No era una cuestión sencilla. Había un desacuerdo aquí y un desacuerdo importante porque tenía que ver con la parte doctrinal. Era necesario resolver el problema. Cuando queremos proteger la unidad de nuestra iglesia, lo primero que debemos hacer es identificar las diferencias que hay en su interior. No siempre las diferencias son doctrinales, como si era el caso aquí. La gran mayoría de ellas son cosas de fondo, ¿no? De forma, ¿sí? Porque son dadas por actitudes humanas que no sabemos manejar. El orgullo, por ejemplo.
Una persona llena de orgullo es por lo general causa de división, no solo en la iglesia, ¿no? Lo puede ser en su familia, en su sitio de trabajo, en su comunidad. La intransigencia o terquedad son otras razones para que la gente no se ponga de acuerdo y termine causando situaciones de distanciamiento que pueden desembocar en una división. Hemos conocido casos de divisiones por manejos como estos. Yo recuerdo que un pastor contaba en una oportunidad cómo se había presentado una polarización en una iglesia por un tema de pintura de las paredes. La congregación no logró ponerse de acuerdo con el color y terminó dividiéndose por eso. ¿Se imaginan el testimonio a una comunidad de cómo la iglesia del Señor la dividen algunos por un tema tan trivial como el color de las paredes? Tal vez hoy nuestras iglesias no se dividan por el color de la pintura de las paredes, pero temas como el manejo de la pandemia, el paro nacional, los partidos políticos, los temas sociales sí pueden amenazar la unidad de una iglesia. En ocasiones el orgullo y la intransigencia no nos permite aceptar los pensamientos contrarios de otros hermanos. Cada persona tiene toda la libertad de tener sus propios pensamientos y su propia manera de mirar la realidad que nos rodea. Y eso no puede ser causa de distanciamiento entre hermanos. Si miramos los 12 apóstoles, nos encontramos con personas muy distintas entre sí. Jesús lo sabía y nunca permitió en los años de ministerio que esas diferencias entre ellos pudieran amenazar la unidad del grupo. Jesús tenía bien identificadas las diferencias de carácter entre sus discípulos y cuando fue necesario se las hizo ver. Pero su mensaje era siempre sobre el amor y eso es lo que debe primar entre los miembros de una familia. Pensamos diferente, actuamos diferente, pero el amor y las relaciones filiales deben primar sobre dichas diferencias. Duele ver padres enfrentados con los hijos por un color partidista, ¿no? Y eso lo vemos. Eso no tiene razón de ser. Hoy, con el tema de las vacunas, y esa es otra discusión, ¿no? Hay quienes se las quieren poner, hay quienes no se las quieren poner. Cada persona tiene el derecho de administrar su cuerpo y tomar decisiones sobre el mismo. Y eso no puede ser motivo de discusión y menos de distanciamiento. Si no estás vacunado, entonces no puedes volver a entrar a mi casa. Eso es coacción y eso es violentar un derecho. Aquí en esta iglesia del pasaje, los judaizantes estaban violentando los derechos de los gentiles convertidos. Querían imponerles su propia religión y manipularon la palabra de Dios para decir que sin circuncisión no alcanzarían la salvación. Si los líderes de la iglesia no se ponían las pilas, esa discusión los podía arrimar peligrosamente a una ruptura al interior de la congregación. Esta no era una cuestión trivial, donde pudiera haber sido, haber dado desacuerdo entre los creyentes, ¿no? Era algo delicado, pues algunos hermanos seguían creyendo que debían continuar bajo la ley y por lo tanto todos tenían que obedecer, mientras que para otros esto no era necesario, porque se estaba bajo la gracia de Dios. Este era un problema que iba hasta el núcleo del cristianismo y tenía que ser resuelto. Me imagino aquí la felicidad de nuestro archienemigo, ¿no? Cómo buscaba sacar ventaja de esa situación. Los tenía donde quería. Esa falsa doctrina sí tenía éxito, iba a causar lo que él quería, y aun si al final la verdad triunfaba, pues iba a tener días de una amarga guerra doctrinal, con la cual muy seguramente lograría una división en la iglesia. Así que era una alarma apremiante a la que había que prestarle atención de inmediato. ¿Qué medidas se tomaron? Miremos aquí el segundo paso. Vamos a mirar el segundo paso en esta oportunidad. ¿Cómo podemos cuidar nuestra unidad? Escuchando y respetando las ideas contrarias. Los apóstoles y los ancianos líderes se reunieron para hablar de este asunto. El diálogo siempre será nuestra mejor opción. Pablo y Bernabé viajan a Jerusalén para reunirse con los apóstoles y discutir sobre este asunto. Ellos habían tenido una acalorada discusión con los cristianos judíos allá en Antioquía y de ahí que se consideró importante viajar a Jerusalén para en el concilio tratar este tema y llegar a una solución. Allí también en Jerusalén nos encontramos con algunos que estaban exigiendo lo mismo y lo vemos en los versículos 4 y 5. Mire, cuando ellos llegaron a Jerusalén, los apóstoles, los ancianos líderes y toda la iglesia les dieron la bienvenida. Pablo y Bernabé y los demás les contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes, partidarios de los fariseos, se pusieron de pie y dijeron: los creyentes que no son judíos tienen que ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés. Ahí está, de nuevo la exigencia. Pablo y Bernabé
presentan ante la iglesia de Jerusalén el mismo informe que habían presentado en Antioquía, de cómo habían predicado el evangelio por todas partes en el país de Galacia, y contaron cómo muchas personas habían aceptado a Cristo, personas que no sabían nada sobre la ley de Moisés, simplemente confiaron en el Señor y debido a su fe alcanzaron la salvación. Sin embargo, esto no fue suficiente para algunos que se encontraban allí. Todo lo contrario, muchos de los cristianos que estaban allí en Jerusalén y que se oponían a Pablo y Bernabé eran cristianos fariseos. Sabemos que los fariseos eran bien conocidos por su gran respeto por la ley y su obediencia a la ley hasta en los más mínimos detalles, ¿no? Bueno, eran muy legalistas. Ellos creían que podían ser justificados ante Dios si guardaban la ley. Así que para que un fariseo fuera verdaderamente un cristiano, se necesitaba más que solo reconocer que Jesús era el Mesías. Tendrían que desaprender lo aprendido, o sea, renunciar a sus intentos de justificarse a sí mismos guardando la ley y aceptar que el sacrificio de Jesús en la cruz era el camino de la justificación y salvación por gracia. Resultó que no era tan fácil. Estos creyentes querían añadirle algo al evangelio, agregarle al mensaje de salvación. ¿Qué osadía? Cuando se le añade algo al evangelio, esto ya no será el evangelio, sino una religión. La única manera que tenemos para acercarnos a Jesús es por medio de la fe. Todos tenemos que llegar a Cristo por la fe. No hay otra manera. ¿Qué nos dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Algo importante aquí que entra en juego para en este primer momento escuchar con respeto a los demás es que Pablo había sido fariseo. Él mismo había sido un hombre que guardaba la ley de Moisés, conocedor de la ley. Sin embargo, es Pedro quien entra y con mucha sabiduría y sencillez plantea la situación para empezar a darle claridad a este asunto. Miren, lo tenemos a partir del versículo 6, se lo leo. Los apóstoles y los ancianos líderes se reunieron para hablar de este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y les dijo: hermanos míos, ustedes recuerdan que hace un tiempo Dios me eligió de entre ustedes para anunciarles la buena noticia de salvación a los que no son judíos, para que ellos crean. Dios conoce a todos los seres humanos, incluso lo que piensan, y acepta a los que no son judíos. Lo demostró al darles el Espíritu Santo a ellos como nos lo había dado a nosotros. Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros, pues les purificó el corazón cuando ellos creyeron. Entonces, ¿por qué están probando a Dios? Agobiando a estos seguidores con una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar. Al contrario, creemos que nosotros somos salvos por medio del generoso amor del Señor Jesús y que ellos también se salvarán así. ¿Qué tal la sencillez y la elocuencia de este mensaje? Directo, breve y con la verdad contenida, pero dicha sin gritar. Dicha sin insultar a nadie, sin menospreciar a las personas que opinaban lo contrario, sin imponerse, a pesar de que él sí tenía la razón. Nuestro actual contexto ha ido cambiando de una manera sorprendente. Ya la coacción como que está ahí a la orden del día. Lamentablemente, cada acontecimiento que está pasando en nuestro país obliga a tomar medidas que son impuestas a la ciudadanía. Y eso lo venimos viviendo desde el año pasado. ¿Cuántas cosas se quieren imponer hoy? Porque es lo mejor. Pero la pregunta es, ¿lo mejor para quién? Vivimos en un país hermoso, en donde nos hemos movido con libertad. Una libertad que hoy está comprometida debido a los últimos acontecimientos. Pero seguimos creyendo en esa libertad. Seguimos creyendo en el respeto por la diferencia. Seguimos creyendo en la tolerancia ante nuestras acciones. El apóstol Pedro vio venir un gran conflicto por diferencia de posturas. Era necesario entonces tomar acción de inmediato. Y lo hizo de la mejor manera, mediante el diálogo. Ahí lo vimos en el versículo 6. Los apóstoles y los ancianos líderes se reunieron para hablar de ese asunto. Estos líderes no iban a dejar pasar eso sino más. No dejaron que solamente ahí pase el nubarrón y ya. Que el problema se diluya solito. Tampoco lo dejaron a la conciencia de cada creyente. Déjenlos ahí que entre ellos lo resuelvan. El tema era demasiado importante y muy delicado para dejarlo librado a la inercia o al paso del tiempo. Se reunieron todos a la mesa y escucharon lo que cada uno tenía que decir. El apóstol Pedro finalmente, ¿qué hizo? Plantear una conclusión importante y decisiva. ¿Por qué será que nos cuesta tanto sentarnos a dialogar? El problema del paro nacional sigue todavía en discusión. ¿Por qué? Porque los diálogos no han fluido como se espera. Cada parte se ven unas cositas, pero en otras no. Y cada una de ellas dice que la otra parte no tiene voluntad para hacer acuerdos. Tener voluntad
es tener la decisión. Y para ello se necesita de poner los intereses personales en pro de una comunidad. Cuando en algunas iglesias se presentan este tipo de conflictos, se debe justamente a lo mismo. Cuando el interés personal quiere sobreponerse al interés común, al interés colectivo. No podemos desconocer que hacemos parte de una comunidad, ¿no? En nuestro caso, la Iglesia Bautista Valle de Lili. Luego, cada cosa que hagamos, cada decisión que tomemos debe ir al beneficio de toda la congregación. Nuestra comunidad es pequeña, bueno, si la miramos a la luz de los números, pero sin importar el tamaño de una iglesia, la unidad siempre será la misma y es lo que debemos cuidar. No está únicamente en cabeza de la autoridad pastoral, está en cabeza de todos, es responsabilidad de todos. Pienso que estos últimos 15 meses que llevamos desde que a la fuerza, ¿no?, tuvimos que asumir nuevos caminos, esta iglesia ha sabido cuidarse entre sí y eso es algo que debemos seguir conservando. A Pedro y a los demás líderes les interesaba que las iglesias se movieran con armonía. Este tema de la circuncisión debía tratarse con respeto y cuidado para evitar una ruptura al interior de la iglesia que perjudicara a los miembros de ella. De ahí que escucharon con respeto lo que cada uno tenía que decir, pero había que tomar una postura definitiva que sentara un precedente y así el funcionamiento de la iglesia no se viera afectado. ¿Y cómo se podía hacer esto? Bueno, miremos ahí el tercer paso. ¿Cómo podemos cuidar nuestra unidad? Haciendo acuerdos y planteando soluciones. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros han ido a ustedes sin nuestra autorización y les han dado enseñanzas que los tienen preocupados y confundidos. Todos nosotros hemos llegado a un acuerdo y decidimos enviarles a ustedes algunos hombres quienes van con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé. Hacer acuerdos nos garantizan una solución sostenible. Cuando Pedro termina de hablar, nos dice aquí la escritura, todos se quedaron callados. Miren, versículo 12, se los leo, acá lo tengo. Entonces todos se quedaron callados y escucharon lo que Pablo y Bernabé les contaron sobre todas las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Este silencio planteado aquí nos muestra que a pesar de que habían estado enzarzados en tremenda discusión, todas estas personas eran honestas de corazón. Estaban todos allí dispuestos a escuchar y a ser persuadidos si estaban equivocados. No los vemos ranchados en su propia postura y dispuestos a defenderla como diera lugar. Se dieron la oportunidad de escuchar y analizar esas palabras dichas por los apóstoles para encontrar si allí había esa verdad que tal vez ellos no estaban viendo. Escucharon en silencio el relato de Pablo y Bernabé y cuando ellos terminaron, ¡ay! ¿Quién entra en el escenario? Santiago, el hermano de Jesús, el escritor del libro de Santiago que encontramos en el Nuevo Testamento. A él se encontraba allí. Pues, ¿qué hizo Santiago? Tomó la palabra para confirmar lo dicho por ellos. Miren, versículo 13. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo, hermanos míos, escúchenme. Simón Pedro ya nos había confiado cómo Dios demostró su amor por los que no son judíos y cómo por primera vez hizo que ellos fueran parte de su pueblo. Eso mismo dijeron los profetas, como está escrito, y cita aquí al profeta Amós: yo, el Señor, regresaré después. El reino de David es como una carpa caída, pero yo levantaré sus ruinas, la haré de nuevo. Así el resto de la humanidad buscará al Señor junto con todas las naciones. Ojo con esto, junto con todas las naciones que han sido llamadas a ser parte de mi pueblo. Esto lo dijo el Señor, que hace que todo esto sea posible. Esto lo hizo saber desde el principio. No hay mejor manera de dirimir una discusión en la iglesia que permitiéndole a la palabra de Dios su intervención para clarificar todas las cosas. Santiago cita al profeta Amós para demostrar a la luz de la palabra que esto muestra que lo que Dios hizo entre los gentiles tenía un fundamento bíblico. Tanto para Santiago como para el resto del grupo allí presente, una autoridad externa podía resolver este debate. Bueno, ¿cuál fue la autoridad externa? La palabra de Dios. John Stott, un famoso escritor, teólogo, escribió en una de sus obras esto, dijo: los concilios no tienen ninguna autoridad en la iglesia a menos de que pueda ser demostrado que sus conclusiones están de acuerdo con las escrituras. Ahí está, estaba en el concilio de Jerusalén. Era necesario entonces que las escrituras hablaran para darle solución al problema. Santiago no solamente se conformó con confirmar lo dicho aquí por ellos, sino que planteó una solución muy interesante. Mire, versículo 19.
Por lo tanto, yo creo que no debemos molestar a aquellos que no son judíos y que deciden seguir a Dios. En vez de eso, escribámosles que no coman nada que se haya contaminado por haber sido ofrecido a los ídolos, que no cometan ninguna clase de pecado sexual, que no coman carne de animales que hayan sido estrangulados, ni coman sangre. Porque la ley de Moisés se viene enseñando en las sinagogas de cada ciudad todos los días de descanso desde hace muchos años. En esencia, aquí Santiago estaba diciendo, ay, déjenlos en paz. Ellos se están convirtiendo a Dios. Entonces, ¿a razón de qué los vamos a molestar con estas cosas? Bueno, estoy haciendo una paráfrasis aquí. Santiago decidió que Pedro, Bernabé y Pablo estaban en lo correcto y que aquellos de la secta de los fariseos que habían creído en el Evangelio estaban errados. El punto aquí fue la manera como les planteó su error. Nunca lo hizo, ni él ni los otros tampoco, en detrimento de las personas que se expresaron con esa doctrina contraria. Respetaron sus posturas, los escucharon, pero les declararon su error con el respaldo de la palabra de Dios. Y no solamente aclaró el error, sino que entendiendo el significado de la ley, planteó una sabia solución de que los creyentes no deberían estar bajo la ley de Moisés, pero sí había unas instrucciones prácticas. La solución planteada era muy importante, que los gentiles no actuaran de una forma que ofendiera a la comunidad de judíos en cada ciudad y destruir así el testimonio de la iglesia entre ellos. Este era un buen acuerdo entre las dos partes, que permitía proteger el mensaje de la salvación por gracia, pero que a su vez se cuidara el testimonio para beneficio de todos los creyentes. Podemos ver aquí en este acuerdo planteado por Santiago que si la decisión era que uno no tiene que ser judío para ser cristiano, también debe ser claramente dicho que uno no tiene que abandonar la ley de Moisés para ser cristiano. Un acuerdo sabio que beneficiaba a las dos partes. La ley seguía vigente y sigue vigente hasta nuestros días. Los 10 mandamientos de Éxodo 20 no están obsoletos, no se quedaron allá en la ley, no, allá en el Antiguo Testamento. Ahora vivimos por gracia, somos salvos por gracia. Pero nuestra santidad de vida debe tener un punto de partida, y eso lo tenemos en la ley de Dios. El no matarás sigue vigente, el honrar a padre y madre sigue vigente, el no adulterar sigue vigente, el amar a Dios por sobre todas las cosas sigue vigente. Eso no tiene discusión. El tema aquí, más que un rito de circuncisión, que obviamente no era requisito para salvación, sí era importante guardar la santidad de vida para no ser tropiezo para otros, y eso también sigue vigente hasta nuestros días. Santiago enfatizó lo de la carne sacrificada a los ídolos y la promiscuidad sexual, porque esto era normal para los gentiles, estaban dentro de sus prácticas, y obviamente esto era algo que ofendía a los judíos, pero que la mayoría de los gentiles pues, le daban poca importancia. Así que era necesario llegar a un acuerdo en este asunto. De alguna manera, el mensaje aquí para los gentiles creyentes era que al ceder sus derechos en estas cosas, era una muestra de amor por sus hermanos judíos. Concluyamos. ¿Cómo podemos cuidar nuestra unidad en la iglesia? El pasaje de hoy nos muestra un conflicto al interior de las iglesias de Antioquía y Jerusalén. Era un problema que ameritaba atención inmediata por parte de sus líderes. Estaba claro que habían posturas doctrinales contrarias. Los apóstoles identificaron las diferencias, pero se tomaron el tiempo para escuchar y respetar a aquellos que pensaban diferente, para finalmente establecer acuerdos y plantear soluciones prácticas que los llevaran a proteger la unidad y la armonía de la iglesia. El problema fue resuelto aquí y prácticamente en los principios del cristianismo, porque eran iglesias recientes, que ya empezaban a tener ciertas dificultades. Y si no se atendían de inmediato, pues, ¿qué iba a pasar después? Somos salvados por la gracia, a través de la fe en Cristo Jesús y de su sacrificio en la cruz. Aquí no entra ninguna justificación por ley, ni tampoco por obras, ¿no? Como todavía se enseña por ahí. El planteamiento de los apóstoles en el acuerdo y solución planteado a las iglesias del momento ameritaba obediencia por parte de sus miembros, fueran judíos o gentiles. Y esta obediencia venía como resultado de la fe verdadera. Si ellos eran genuinamente convertidos, su fe les permitiría ver que su salvación iba más allá de los rituales establecidos. Iban a poder entender que su salvación estaba en la gracia divina y no en la conveniencia de un ritual que ya Jesús había cumplido en él mismo como propiciación para todos. Esos primeros cristianos de pueblos distintos, bien que nos enseñan hoy el manejo y el respeto por las diferencias.
Vivimos en una sociedad pluralista, con una mezcla de culturas que debemos aceptar, tolerar y respetar. Nuestras iglesias acogen a personas diversas, con ideas muy distintas, vienen de distintas partes, de diferentes culturas, a veces con doctrinas que consideramos equivocadas, pero que merecen nuestra consideración y buen trato. El llamado aquí es que en los acuerdos logremos la solución que nos beneficie a todos, para que la unidad y la armonía no se vean amenazadas. Vamos a orar. Agradecemos a Dios por la congregación donde nos ha llamado. Yo soy de las que pienso que esta iglesia es una familia bendecida, que ha entendido justamente este asunto. Somos distintos, pero justamente ahí radica la riqueza de nuestra liturgia y la dinámica de nuestra praxis. Les invito a que ahí donde están, cierren sus ojos, inclinen su rostro y oremos al Señor en esta mañana. Amado Señor y Dios Todopoderoso, alabamos y bendecimos tu nombre y nos gozamos con tus maravillas. Gracias por tu palabra en esta mañana, por enseñarnos en ella la riqueza de la diversidad y el valor de la unidad. Permítenos, Padre Celestial, entender que cada persona es una imagen tuya, poseedora de tu esencia, y allí radica la tarea que como cuerpo de la iglesia cada uno cumplimos. Somos diferentes porque así nos diseñaste, y eso es lo que debemos ver en nuestros hermanos, y entender que allí radica la bendición de nuestra unidad en el Espíritu. Te pedimos, Señor, tu sabiduría para saber manejar nuestras diferencias, algo que hoy nuestro país necesita tanto debido al proceso que se está viviendo. Míranos con tu corazón bondadoso y permítenos ser portadores de tu paz, que seamos los verdaderos pacificadores que nuestra comunidad necesita, para que así la armonía de tu mensaje sea una realidad en nosotros todos los días. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, familia, de nuevo gracias por un domingo más en el que su compañía es tan valiosa para todos. Estamos en medio de un puente, el cual espero culmine tranquilo cada uno en la tranquilidad de su hogar. Feliz resto de domingo, feliz almuerzo y que el inicio de este mes llegue cargado de muchas bendiciones para todas nuestras familias. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que tú has hecho en mí, nadie lo puede hacer. Yo creo en ti. Mis ojos no te ven.